Bueno, vamos a comenzar un poquito hablando de la diferencia justamente de la selección de audífonos de adultos respecto a la de niños. En el caso de los chicos, en pediatría es distinta porque tenemos que tener en cuenta varios factores, ¿sí? Dentro de estos factores tenemos el nivel madurativo de los chicos, que la clase pasada hablamos un poco de esto, ¿no? No es lo mismo la selección de audífonos en un bebé que en un chico de 4 años, y también tener en cuenta el nivel lingüístico. La selección de audífonos de un chico de 4 años que por primera vez tiene acceso a los sonidos mediante este dispositivo requiere otro tipo de batería de pruebas, porque la respuesta que va a dar probablemente no sea verbal. En cambio, el chico de 4 años que se equipó desde tempranamente, no sé, un año, 6 meses, y ahora necesitamos hacer un cambio de audífono, una nueva selección, probablemente tenga la palabra como respuesta para la evaluación. Y además, necesidades especiales que requieren los chicos. Por un lado, la verificación objetiva. Los chicos no pueden dar respuestas del audífono cuando son muy pequeños, ¿no? Le molesta, no le molesta, le acopla, le retumba, con lo cual la verificación objetiva, que después la vamos a explicar en detalle, es necesaria, así como también tenemos que asegurarnos que pueda tener amplificación en lo posible en la frecuencia de la zona de la palabra, porque justamente están desarrollando el habla, el lenguaje y un montón de habilidades, y la posibilidad de tener un sistema de micrófono remoto también, más que nada en la escuela. Cuando uno llega al diagnóstico biológico del tipo, grado, configuración y simetría, se plantea la terapéutica, ¿no? Uno puede bien decir, hago un seguimiento, o si coloco un dispositivo de ayuda auditiva, puede ser cualquiera de estos. Hoy específicamente nos dedicamos a hablar de audífonos y los sistemas de micrófono remoto. Los objetivos en la amplificación tienen que ver básicamente con proporcionar una señal de voz amplificada que sea consistente, tanto con los niveles de entrada suave, cuando le hablan de intensidades fuertes a intensidades moderadas, el niño tiene que estar inmerso en ese mundo sonoro, con el mayor rango de frecuencias amplificado. ¿Para qué? Para dar mayor capacidad auditiva funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que el chico en situaciones de la vida cotidiana tenga acceso a los sonidos del habla, ya sea en la escuela, en el parque, en la casa. Esto sería. Bueno, características del audífono lo vimos recién, así que no vale la pena detenernos. Todos estos serían los dispositivos, ¿sí?, de amplificación en niños, específicamente el sistema de control o de micrófono remoto. Ven que tiene la maestra un corbatero, hay un micrófono donde la docente, en este caso canta, habla o lo que fuere, y le llega por Bluetooth al audífono del chico, que tiene este dispositivo activado, para no perder ninguna señal de la maestra en situaciones de escucha adversa, por el ruido ambiente, por la distancia. Y el audífono de conducción aérea. Bien, ¿quiénes serían en los chicos candidatos a la amplificación? Bueno, niños con hipoacusia neurosensorial bilateral. Si es de moderada a profunda, el equipamiento es binaural. Y si es un grado menor de hipoacusia, pero al menos 30 decibeles, también serían candidatos, o al menos al uso de este sistema de micrófono remoto. Niños con hipoacusia neurosensorial unilateral, también, y específicamente vamos a ver qué grado de pérdida auditiva tiene ese oído. Si es profundo, probablemente vayamos más que nada a lo que es implante, pero grado moderado o tal vez una hipoacusia leve con un micrófono también remoto. Niños con neuropatía auditiva son candidatos, y también aquellos con hipoacusias conductivas por OME recurrentes o permanentes por alguna malformación a nivel de estructura. Bien, ¿cuál sería la edad de equipamiento que uno considera lo adecuado, lo apropiado para el Joint Committee y el programa también de pediátrico de Ontario? Entre los 3 y los 6 meses de edad sería el mejor desempeño que tendría el chico si está equipado en estas edades, ¿no? Uno ve esto y uno parece como que es una utopía, por lo menos
en la parte del hospital, digamos, es raro poder llegar a equipar a un chico a estas edades, pero esto sería lo óptimo, y vamos a explicar por qué. Recuerdan de la clase pasada, el periodo crítico para adquirir el lenguaje son los 2 primeros años de vida. Con lo cual, en esta etapa, si uno logra amplificar, tenemos los mayores beneficios. Miren este gráfico donde se ve la progresión del lenguaje en función de la edad cronológica. A medida que el niño crece, vamos viendo cómo va aumentando su edad lingüística, ¿sí? En la línea punteada por rojo vemos la progresión normal del lenguaje. Un chico de 2 años de edad tiene 2 años de nivel lingüístico. Así lo mismo 4, 6, etc. Si uno logra amplificar, colocar una amplificación entre los 5 y los 8 meses, es la línea roja. Y uno ve que en esta línea roja casi se asemeja al desarrollo normal. Con lo cual, esa sería la edad crítica, la mejor edad, para que casi no haya diferencias respecto al desarrollo del lenguaje de un chico normacústico. En cambio, la naranja nos muestra la progresión del lenguaje en un chico equipado más allá de los 2 años, entre 2 años, 2 años y medio, ¿sí? Y vemos que si bien el lenguaje se desarrolla, tiene un gap respecto al desarrollo normal. Nunca llega a nivelar. Ejemplo, un chico de 6 años tiene una edad de lenguaje de 4 años y piquito. Entonces, ese desfasaje, cuanto más tarde uno equipa a un paciente, mayor es el desfasaje respecto al desarrollo normal. También vimos la clase pasada este speech banana, donde íbamos graficando todos los sonidos del habla a nivel conversacional dentro de esta bananita sombreada, y distintos sonidos de la vida cotidiana según frecuencia e intensidad. Vamos a ver una audición normal, ¿cómo escucharía el paciente, el niño? ¿No habrás estado esperando durante mucho tiempo? Ah, no, no importa. ¿No habrás estado esperando durante mucho tiempo? Ah, no, no importa. Una hipoacusia moderada. ¿No habrás estado esperando durante mucho tiempo? Ah, no, no importa. ¿No habrás estado esperando durante mucho tiempo? Ah, no, no importa. Y una hipoacusia severa profunda. Miren cómo escucharía el paciente. Estaba esperando durante A uno ahí ve en el último que no tiene casi acceso a nada. Con lo cual, un chico en desarrollo con una hipoacusia congénita de esta magnitud, de este grado, no va a desarrollar lenguaje porque no tiene ese input constante, permanente, que se necesita para desarrollarlo. ¿No habrás estado esperando durante mucho tiempo? Ahí estamos. Ese periodo crítico, ¿por qué hablamos de periodo crítico? Porque en realidad se da la mayor interconexión, el tejido, ¿sí? Las redes, el tejido de redes neuronales, se expande muy rápidamente en la zona de la corteza auditiva en la etapa de 0 a 2 años. Pasando este periodo, entre los 2 y los 5, el potencial decrece. Con lo cual, un chico que tiene una hipoacusia y tiene una deprivación sensorial específicamente en ese periodo crítico, donde está la mayor plasticidad, el mayor tejido neuronal, tiene muchas veces otras áreas corticales que empiezan a ocupar esa función. Como no hay, digamos, tejido, porque no hay estímulo, empiezan a tener menos función y zonas aledañas, por ejemplo, visuales, empiezan a desarrollar mayor su función. Son chicos que quizás tienen mayor habilidad en la lectura labial o en la percepción, somatopercepción, ¿sí?
Entonces, justamente ese periodo crítico, si pasa la amplificación, un chico de 4 años que se amplifica por primera vez, no va a tener la corteza auditiva con el mismo tejido, la misma cantidad de neuronas, para poder hacer uso o mejor uso de esa audición. Los pasos que usamos o que seguimos cuando hacemos un diagnóstico biológico, una vez que lo tenemos, charlamos con los papás, hacemos una entrevista con ellos. Esto creemos que es súper importante, darle el tiempo, el espacio a los padres para informarlos. Muchas veces vienen desinformados de varios lugares, van pasando por distintos profesionales y los orientamos y también damos espacio a preguntas. Ellos tienen muchas dudas y sentir que el profesional que está del otro lado puede evacuar esas dudas ayuda, ¿no? Les da como mayor, hasta confianza también en nosotros, ¿no? Una de las cosas que se plantean es el certificado de discapacidad auditiva. Le damos información de por qué, para qué sirve, cómo tramitarlo, muchas veces todo por escrito. Hacemos las derivaciones que creemos pertinentes, por ejemplo, genética, neurología, otorrinolaringología, ¿sí? Y los orientamos también sobre el tipo de escolaridad, ¿sí? Si es un paciente que puede ir a una escuela común y estar integrado, o bien a una escuela de hipoacúsicos, con modalidad oral, o oral y lengua de señas. Eso lo evaluamos en función de las características del paciente y también en qué momento se detecta la hipoacusia, ¿no? Si tiene lenguaje o no tiene lenguaje. Se hace la selección de audífonos, se prueban varios audífonos, se elige el mejor audífono para ese paciente y luego se le dan también todos los pasos a seguir para poder acceder a los mismos. En el caso de que tengan una obra social, cómo hacer los trámites para que la obra social se ocupe de poder darle ese audífono, y en el caso de no tener obra social, que es la mayoría de los pacientes que llegan al hospital, los anotamos en una lista por internet del Ministerio de Salud, ¿sí? En el cual tienen registrado todos los datos para poder acceder a los dispositivos que se requieran. También hacemos las sesiones de seguimiento, los rendimientos de los audífonos. A los papás siempre les decimos los controles auditivos en función de la pérdida auditiva, en el caso de que sea progresiva y demás. Y además ver si la pérdida auditiva modificó. Hay que también hacer modificaciones o en la calibración o en el tipo de audífono, y el rendimiento del audífono puede romperse y demás. Entonces vamos haciendo estos controles para chequear. Le damos información entonces sobre también uso, cuidado, mantenimiento de los audífonos, vigilancia familiar, los kits de cuidados. Tenemos que tratar de que ese audífono le permita al paciente incluir los 6 sonidos del test de Lynn, después vamos a ver de qué se tratan, y seguimiento y rendimiento del paciente, como dije antes. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es entrar específicamente en lo que es la selección de audífonos. Como ya nombró Estefanía, hay distintas etapas en lo que es la selección del audífono. Vamos a empezar la primera parte, que es la preselección. Nosotros en la evaluación audiológica ya obtuvimos los umbrales auditivos del paciente por vía aérea y por vía ósea para cada audio por separado. En función de la edad del niño, estos umbrales los obtuvimos con audiometría tonal, por juego o por refuerzo visual, o con los potenciales evocados auditivos frecuenciales, por vía aérea y por vía ósea. Cualquiera de esta metodología se puede utilizar para lo que es la calibración de los audífonos. Salvo en las neuropatías lo ideal no es calibrar con los umbrales electrofisiológicos, porque en general los umbrales electrofisiológicos en este tipo de patología están mucho peor que, mucho más alterados que lo que es los umbrales conductuales. Así que tratamos de, cuando es una neuropatía, obtener de alguna manera algún umbral conductual. Bueno, como habló también Estefanía, es importante una evaluación otorrinolaringológica. En primer lugar, una vez que termina el proceso de evaluación y diagnóstico audiológico, es importante
conocer en en lo posible la etiología de la hipoacusia, qué es lo que causa la hipoacusia, ¿sí? Entonces, el otorrino en este caso puede pedir en función de los datos de la historia clínica o de los datos que, las hipótesis que tengamos acerca de la etiología de la hipoacusia, pedir estudios por imágenes, serologías, en el caso de que sospechemos de que es por una infección congénita, citomegalovirus, sífilis, rubiola, o una interconsulta con genética. Por otro lado, también es importante para nosotros a la hora de indicar un audífono, tener en cuenta si ese paciente tiene contraindicaciones médicas para una amplificación convencional. Por ejemplo, como dijo Estefanía, un paciente que tiene una otitis media crónica con un oído húmedo todo el tiempo, quizás haya que hacer tengamos algunas restricciones en lo que es la indicación de un audífono convencional, quizás hay que hacer alguna modificación en el molde y demás. Y por otro lado, bueno, a la hora de hacer el molde también es importante para tomar la impresión y que el molde sea adecuado a la forma y tamaño del conducto auditivo, eh, eliminar cualquier tampón de cera, ver que el paciente no tenga una perforación timpánica o un conducto auditivo muy estrecho. Todas esas son consideraciones que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el molde. Bien, ya entrando directamente en lo que es el proceso de selección de audífono, lo que tenemos que hacer en primer lugar es seleccionar el dispositivo adecuado al tipo y grado de hipoacusia y las necesidades del niño. Tener en cuenta si el equipamiento va a ser monaural o binaural, en general, por las etiologías de las hipoacusias de los niños, en general son binaurales, hay también monaurales, pero en general son binaurales. Y también tener en cuenta si el niño necesita un sistema de micrófono remoto para la escuela. En general, siempre es conveniente que tengan este tipo de equipamiento. Y ahora vamos a ver su utilidad. Con respecto al dispositivo adecuado, al tipo de hipoacusia, para los niños, el tipo de audífono indicado es el retroauricular, ¿sí? El que va atrás de la oreja, como vemos acá. Es el que tiene mayor flexibilidad y se adapta a las necesidades y a los cambios que hay durante la infancia y los puede adaptar. Entonces, sabemos que a lo largo de la infancia, tanto el conducto auditivo externo como el pabellón auricular van creciendo. Entonces, hay que adaptar eh, el molde y hay que cambiar el molde que se acopla al audífono retroauricular frecuentemente. Al principio, cuando son más chiquititos, cada 3 meses, después cada 6 meses, después cada un año. Entonces, el hecho de tener un audífono retroauricular con el molde que se acopla, lo que hay que cambiar es el molde y no el audífono entero. Entonces, esta es una de las ventajas que tiene el audífono retroauricular para los niños. Y por otro lado, es compatible con estos sistemas de micrófono remoto y entrada directa de audio. Con respecto a la retención y la seguridad, em, este es el audífono retroauricular, el codo este al que se acopla el molde que tenemos acá. em, es importante que sea un codo pediátrico, que es más pequeño que el del adulto, para que pueda tener un buen ajuste, un buen agarre al pabellón. Por otro lado, con respecto a medidas de seguridad, em, la tapa que contiene la pila tiene que tener una traba de seguridad para que el niño no pueda manipular y sacar la pila e ingerirla. Y por otro lado también se puede colocar una tapa para bloquear lo que son los controles de volumen y cambio de programas, porque por más que eso se puede se puede ya calibrar desde el programa, pero es importante que el niño no tenga acceso a estos botones. Otra de las ventajas que tiene el retroauricular es que se puede colocar un sostén, que sea un clip a la ropa, entonces si el niño se mueve, se lo saca, el audífono no cae al piso y no se pierde. Em, Cuando el niño ya es más grande y no tiene tanta necesidad, o sea, el niño, hablamos de un niño más grande, que yo por ahí de 10 años, ya no tiene tanta necesidad de que el audífono quede retenido porque no se mueve tanto como un niño más pequeño, se puede pasar a lo que es una tubería más fina, con moldes más pequeños, pero en la primera infancia siempre es conveniente el molde llenito. Bien,
Otra de las necesidades que tienen los niños es esto que les hablé, el micrófono remoto. Este sistema consiste en este equipo, que funciona como un micrófono y por Bluetooth transmite directamente la voz del hablante al audífono. De esta manera mejora la calidad auditiva en ambientes ruidosos y a distancia, ¿sí? Es como si el que habla, no importa a qué distancia está, no importa si hay ruido de fondo, el que habla le está hablando directamente al oído del niño. En hipoacusias neurosensoriales bilaterales es un complemento del equipamiento. El audífono se puede calibrar, ya tiene un soft interno que eh, está preparado para recibir esta información, y en niños que tienen unilaterales o niños normoyentes con trastornos del procesamiento auditivo central o niños con trastornos del espectro autista, se puede usar sin necesidad de tener un audífono, solamente este equipo para mejorar la relación señal-ruido. Tengamos en cuenta que los niños están en periodo de aprendizaje del lenguaje, aprendizajes escolares, y necesitan mucha más relación señal-ruido, o sea, que el habla esté mucho más fuerte que el ruido, que lo que necesitaría un adulto. El niño necesita mucha más redundancia porque está en periodo de aprendizaje del lenguaje y en la escuela, y necesita que todo esté como más reforzado. Entonces, este generalmente es un complemento que siempre les viene bien. ¿Cuándo es importante esto? Por ejemplo, en la escuela, cuando la maestra está de espaldas o camina, deambula por el aula, el niño siempre va a escuchar a la maestra en su oído. Cuando están haciendo deportes, que el docente está lejos, los niños corren, se desplazan, es importante también. Cuando hay actividades grupales y, por ejemplo, en el auto, que los padres miran hacia adelante y hablan hacia adelante, el niño estaría recibiendo igual el mensaje como si le estuvieran hablando a su oído. Con respecto al molde, como ya les dije, cuanto más pequeño es el niño, el molde adecuado es este. Los materiales siempre en los niños van a ser blandos para mayor comodidad, seguridad, retención y para reducir la posibilidad del feedback. Ya cuando son más grandes, son preadolescentes, quizás se puede pasar a estas olivas que se pueden adaptar con la tubería fina. Bien, ya yendo a lo que es el programa de calibración de los audífonos, necesitamos en los niños usar un método prescriptivo pediátrico para fijar las metas de ganancia para sonidos de habla suaves, intensidad media o conversacional, y sonidos fuertes en función del grado de hipoacusia. Lo que se hace es eh, colocar los umbrales auditivos por vía aérea y por vía ósea de cada oído, y en función de la edad del niño y el grado de hipoacusia, el programa ya sugiere, dentro de lo que dentro de lo que es la línea pediátrica, sugiere el audífono con la potencia que requiere ese grado de pérdida auditiva. En este caso vemos que, por ejemplo, es un niño más grande porque tiene una tubería fina. Y en este caso el programa también sugiere si el molde tiene que ir ventilado, bueno, y otras sugerencias que se pueden tomar tal cual las indica el programa, o podemos hacer alguna modificación. Entonces, nosotros lo que vamos a ver en la pantalla son estas líneas, que fíjense que acá están superpuestas porque el audífono es adecuado al grado de hipoacusia, pero Em, estas tres líneas corresponden a lo que ese paciente para ese grado de pérdida auditiva necesita que el audífono amplifique en niveles de entrada de sonidos de 50 decibeles, la del medio es 65 decibeles, que sería un habla moderada, y la de arriba es un habla fuerte. La línea finita es em, el objetivo que plantea el programa, y la línea más gruesa es la respuesta de ese audífono, si se adapta o no a este requerimiento, ¿sí? Entonces, cuanto más superpuestas estén las líneas, mejor está respondiendo, o sea, estamos seguros de que ese audífono le sirve a ese paciente, ¿sí? Entonces, esto sería oído derecho y oído izquierdo. Entonces, bueno, está en la pantalla, vemos, ¿sí? Acá están los niveles de entrada de habla suave, moderada, fuerte. Esta línea negra es la máxima salida que le podemos dar al audífono para ese grado de pérdida auditiva, para evitar que el paciente tenga molestia y lo estemos sobreamplificando. Una vez que tenemos y vemos que el objetivo que está planteando el programa y la respuesta del audífono que está seleccionado
coinciden y es adecuada, se guarda esa calibración en el audífono y el audífono ya está listo para que el paciente pueda probarlo. Ahora, en los niños es importante además hacer una verificación objetiva con un analizador. El programa del que le mostré recién es un programa pediátrico y utiliza valores estandarizados para niños, ¿sí? Por ejemplo, el volumen del conducto auditivo externo está tabulado por edad, usa estas tablas por edad, pero bueno, son como medidas estimadas genéricas. Lo ideal es que el paciente o el audífono que va a tener ese paciente esté calibrado con exactamente las características de volumen y tamaño de su conducto auditivo externo. Entonces, sabemos, bueno, que como dijimos anteriormente, que el tamaño varía con la edad. El tamaño también es importante tener en cuenta, es menor el del niño al del adulto. Entonces hay que adaptar esa ganancia a ese volumen, ¿sí? Entonces, lo que se hace es em, colocar el molde personal del niño con la forma y tamaño de su conducto auditivo externo, se coloca esta sonda y se mide la distancia que queda entre donde termina el molde y empieza la membrana timpánica. Y en función de ese volumen se va a calcular cuánta ganancia tiene que tener el paciente para entradas de habla suaves, moderadas, fuertes y máxima salida. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros utilizamos un programa que esté destinado a adultos, está calculado como que un adulto tiene un volumen del conducto auditivo externo de 2 centímetros cúbicos y quizás el niño tiene un volumen de 1 centímetro cúbico. Entonces, esa misma potencia en un volumen mucho menor va a hacer que el paciente esté sobreamplificado y podemos dañar. Entonces, esta medida de las que les hablé se llama RSD y es sumamente útil para personalizar más aún la ganancia y la salida máxima del audífono. Entonces, nosotros tenemos un equipo que sirve para esto, o sea, si bien el programa que vimos recién nos va a determinar cuáles son los objetivos de ganancia para cada uno de los niveles de entrada, y está bien calibrado, nosotros con este equipo que vamos a ver ahora vamos a personalizar aún más a las necesidades del niño. Entonces, una vez que calculamos esa medida RSD, se ingresa ese dato en el programa, se coloca el audífono en este analizador y se van a hacer los ajustes para que la ganancia coincida con los objetivos propuestos, pero empleando esa medida en el oído real del niño con el molde puesto. Esta es la pantalla que vamos a ver, que es básicamente la misma que la otra, son niveles de entradas suaves, moderadas, fuertes y máxima salida. Y hay un dato que es sumamente importante en este tipo de calibración, que es el SII, que sería el índice de inteligibilidad. Este índice que nos va a dar un numerito en cada uno, un porcentaje en cada uno de los niveles de entrada, representa la proporción de habla que es oída por el niño. No es una medida, o sea, no es una medida conductual, no es algo que el niño nos refiera, sino que es una medida acústica y objetiva. Y lo que nos dice es la proporción de habla disponible para el niño a través de los audífonos. Entonces, viendo en cada uno de los niveles de entrada cuál es el porcentaje de habla disponible, es un dato que nos sirve para saber si ese audífono le sirve o si quizás ya haya que pasar a otro tipo de equipamiento, como por ejemplo el implante coclear. Así que esta es una medida que es también sumamente importante. Entonces, una vez que el audífono está perfectamente calibrado, lo que vamos a hacer es ver bueno, cómo le rinde en su vida cotidiana al paciente. Entonces, como dijo Anabel anteriormente, una vez que el paciente esté equipado, hay que ir haciendo controles para ver, en cada uno de estos controles vamos a indagar acerca de si hay una buena adaptación al audífono, cuántas horas lo usa y si hay que recalibrar, ¿sí? Bueno, hay controles que están estipulados y en cada uno de esos controles, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo el paciente discrimina el habla con el equipamiento calibrado de acuerdo a sus necesidades. ¿Qué materiales vamos a emplear? Listas de palabras para niños, oraciones, el test de Link, si son todas pruebas, o todos materiales que tienen que ver con el lenguaje, ¿sí? Porque para ver con ese audífono y esa calibración cuánto discriminan el lenguaje.
Y ¿cómo vamos a utilizar estos materiales? Bueno, vamos a tratar de evaluar su desempeño en diferentes distancias y condiciones de entorno similares a la vida cotidiana y a la vida de la escuela. Entonces, vamos a pasar, por ejemplo, listas de palabras, listas de oraciones, a un metro con ambiente silencioso y con ruido de fondo. A un metro, ¿por qué? Porque es una distancia conversacional habitual. Y también vamos a evaluar cómo rinde el paciente a 3 metros en silencio y con ruido de fondo, porque también es una situación que se da habitual en la escuela. Y vamos a ver en cada una de estas condiciones cómo rinde ese audífono con respecto a la discriminación del lenguaje. Y por otro lado, lo que vamos a hacer es, en cada uno de estos controles, tomar escalas y cuestionarios que van a contestar padres, docentes y los niños cuando son mayores y pueden contestar por sí mismos, acerca de la aceptación y el uso de los audífonos y cómo es el desempeño con los audífonos en situaciones de la vida cotidiana. Entonces, vamos a tomar acá estas escalas, el Little Years, que evalúa, es para niños pequeños o recién equipados, y evalúa el desarrollo auditivo durante los primeros 2 años de audición en el mundo real. Esta otra escala, que es el pitch, evalúa el desempeño funcional auditivo en situaciones de silencio y de ruido. Otro de los cuestionarios es evalúa la aceptación y el uso del equipamiento y el desempeño auditivo para diferentes niveles de sonido. Y después también tenemos escalas que completan los docentes y completan también los padres de fatiga auditiva. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se pregunta? Ay, por ejemplo, el padre tiene que responder, mi hijo se frustra cuando es difícil de escuchar. Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre. Mi hijo prefiere estar solo después de escuchar mucho tiempo. Mi hijo se apaga después de escuchar durante mucho tiempo. Por ejemplo, un ejemplo de preguntas que tienen que contestar los docentes. El alumno se desconecta después de largos periodos de escucha. Esto tiene que ver con la fatiga auditiva, el esfuerzo. El alumno parece menos motivado para hacer el trabajo después de escuchar durante mucho tiempo. Bueno, entonces estas escalas y estos cuestionarios se toman antes de que el niño sea equipado y lo vamos comparando con los diferentes controles que hacemos una vez que el niño está equipado para ver cómo le está rindiendo el audífono, si de repente le viene rindiendo bien y de repente deja de rendirle tanto, entonces hay que recalibrar. Bueno, nos da un montón de información. Bien, entonces, para terminar, ¿cuáles son las consideraciones especiales en la población pediátrica que hay que tener en cuenta a diferencia de un equipamiento en un adulto? El conducto auditivo externo crece durante toda su infancia, entonces no poner un audífono intracanal, sino que poner un retroauricular y hacer cambios de moldes frecuentes. El material de los moldes tiene que ser blando, ¿sí? Para mayor seguridad, sello y confort. Moldes que tengan buena retención, como el molde gel, que cubre toda la concha auricular. Medidas de protección, esto es importante para el portapilas. Los audífonos tienen que tener mucha resistencia al polvo y a la humedad. El codo tiene que ser pediátrico para buen agarre. El audífono tiene que tener la capacidad de ser compatible con sistemas de micrófono inalámbrico. O sea, tenemos que estar seguros de que el lugar que vende los audífonos que estamos indicando tenga esta posibilidad de verificar objetivamente la ganancia de los audífonos. Y tener en cuenta esto también, que los niños requieren mayor relación señal-ruido que los adultos porque están en periodo de adquisición del lenguaje y aprendizajes escolares, necesitan mucha redundancia, así que quizás un adulto que tiene una hipoacusia leve puede elegir no equiparse, un paciente adulto que tiene una hipoacusia unilateral puede elegir no equiparse, en los niños siempre tienen que estar equipados. Bueno, muchas gracias.